Continuamos con la tarde de NTN 24. En la primera parte del programa veíamos la rueda de prensa que hoy ofreció en Caracas María Corina Machado conjuntamente con Isabel Pereira, donde anunciaban que no iban a lanzar la candidatura de Isabel Pereira de una manera independiente, dado que la Mesa de la Unidad Democrática no aceptó la postulación que hiciera María Corina Machado de Isabel Pereira, que la iba a sustituir, dado que ese lugar le correspondía a ella. Pero recordemos que María Corina Machado fue inhabilitada por la Contraloría General de la República para ocupar cargos públicos por 12 meses. Nos acompaña en Caracas María Corina Machado. Un gusto saludarte, María Corina, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes, gracias por esta oportunidad. ¿Qué ocurrió con esta postulación? Es decir, hace un par de días le anunciaba al país que pues creía que Isabel Pereira era la persona indicada para ocupar ese lugar que por inhabilitación del gobierno usted no podía ocupar. Que Isabel Pereira era la persona en la que usted confiaba, que Isabel Pereira era la persona que podía llevar su voz al Parlamento. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó dentro de la Mesa de la Unidad Democrática? ¿Por qué otros candidatos que también fueron inhabilitados sí pudieron escoger a la persona que les iba a sustituir? Y no fue así en el caso de María Corina Machado. Bueno, esa es la pregunta que nos hacemos todos los venezolanos, porque efectivamente si la Mesa de la Unidad Democrática tiene una práctica, una norma, para el caso de todas las demás inhabilitaciones, son 7 inhabilitaciones, y en cada uno de estos casos, a excepción del nuestro, son las respectivas partidos políticos y organizaciones quienes designan al sustituto de la persona que fue injustamente inhabilitada. Es incomprensible, además de una profunda injusticia, que la Mesa de la Unidad haya rechazado postular a Isabel Pereira en la posición que me correspondía a mí. Además hay un tema de fondo. Los electores que hace 5 años me llevaron a la Asamblea Nacional y que indignados vieron cómo el señor Diosdado Cabello me sacaba a la fuerza arbitraria e inconstitucionalmente, se sentían ahora reivindicados en ejercer su voluntad de llevarme de regreso con más fuerza al Parlamento. Ante la inhabilitación grotesca de la Contraloría General de la República, yo sentí que podrían inhabilitar mi nombre, pero no mi voz. Y encontramos una mujer ideal. Isabel Pereira representa la lucha ciudadana. Isabel Pereira es una mujer querida, admirada, respetada, madre, abuela, que está en contacto con campesinos, con estudiantes, con trabajadores, con emprendedores, con productores, y que tuvo en cuestión de 3 días un respaldo y un sentimiento enorme que trascendió nuestro propio Estado. De la sociedad civil, sentir que ahí estaba su voz, su representación, y que el régimen no iba a lograr su propósito de callar mi voz. Para mí es un grave error, incomprensible por parte de la Mesa de la Unidad Democrática, de desconocer este derecho que nos asiste a mí y a mis electores, a nuestra organización 20 Venezuela. Pero hemos dicho a Venezuela que cualquier derecho legítimo, interés legítimo, individual, organizacional, no puede estar por encima del interés de Venezuela, y nosotros no vamos a inscribir fuera de la unidad a Isabel Pereira, aún conscientes de que seguramente sería diputada a la Asamblea Nacional si así lo hiciéramos. Y además dijo esta mañana que no iban a postular una candidatura independiente por lealtad a Venezuela. Recuerdo que eso fue parte de lo que decía María Corina Machado. Ahora, escuché a Jesús Torrealba, de la Mesa de la Unidad, el vocero de la Mesa de la Unidad, decir que ellos no habían inhabilitado a Isabel Pereira, sino que 20 Venezuela, la organización política de María Corina Machado, no había aceptado la propuesta. Yo sé que entramos en un terreno de circuitos que para nuestra audiencia internacional, pues digamos, son cosas locales en Venezuela. Pero ¿cuál fue la propuesta y por qué no aceptaron? Sí.
Bueno, el planteamiento fue que en vez de que Isabel Pereira asumiera mi posición, mi cargo, mi curul, se le iba a dar otra posición que de hecho es una candidatura suplente en la lista. Y la propia Isabel Pereira dijo, no, yo no estoy aquí por un cargo ni por transacciones, yo estoy aquí y acepté esta postulación para ser la voz de María Corina frente a sus electores. Y además, debo decir que en este caso concreto, el puesto que se nos está ofreciendo es un puesto que le corresponde al partido COPEI, que acaba de ser objeto de una decisión del Tribunal Supremo de Justicia en contra de sus directivas, una situación muy compleja, y yo creo que es absolutamente inconveniente que otras organizaciones políticas tomen esas posiciones en un momento de dificultad de la militancia de COPEI y del Partido Social Cristiano, y creo que la Mesa de la Unidad debería respetar esas posiciones del social cristianismo, y en caso de que no sean sus militantes, pues ofrecérsela a la sociedad civil. No creo que en un momento de dificultad de una organización política, producto de la represión o la persecución del régimen, otras organizaciones se aprovechen. Porque nosotros lo hemos dicho, esto no es un tema de cuotas, es un tema de principios. Y en mi caso, yo siento que la participación de la sociedad civil en una lucha que estamos dando, que es mucho más que electoral, es una lucha existencial, es fundamental. Y no habrá victoria si se le da la espalda a la sociedad civil. Por eso yo he hecho una posición de alerta a los miembros de la Mesa de la Unidad Democrática, en el sentido de que sí queremos una unidad amplia, una unidad que incluye a los partidos políticos, pero también a las fuerzas democráticas de la sociedad civil, una unidad donde se respete la disidencia, donde se respeten las distintas posiciones y el pluralismo, y donde desde luego se apliquen con justicia las normativas, algo que no ha sido nuestro caso. Nosotros estamos muy conscientes, Isabel y yo, que ambas, defendiendo siempre la verdad, hemos enfrentado exclusiones, agresiones, inhabilitaciones. Primero fui yo inhabilitada, ahora es inhabilitada Isabel. Sin embargo, nuestro compromiso con los venezolanos es seguir defendiendo la verdad, y en este caso vamos a recorrer juntas toda Venezuela, lo que ha sido nuestra pasión siempre, escuchándola, oyéndola, entendiéndola, organizándola, inspirándola para una gesta ciudadana decisiva, histórica, muy dura, que nos espera de cara al proceso electoral. Ahora, hay otra cosa que no entiendo, y que haré la pregunta en otro momento a autoridades de otro movimiento político, pero también quiero preguntarle a María Corina Machado. Hace unos días atrás, Lilian Tintori, que no está en Venezuela en este momento, leía en una rueda de prensa una carta de Leopoldo López. En esa carta, entre otras cosas, se decía que si María Corina Machado estaba inhabilitada, pues Voluntad Popular iba a respetar la persona que María Corina designara. Y quien ha sido designado por la Mesa de la Unidad para ocupar el puesto para ir a las elecciones por Isabel Pereira es Freddy Guevara, el coordinador político de Voluntad Popular. ¿Dónde queda la petición de Leopoldo López, que es el coordinador nacional de ese movimiento? Porque el día que María Corina fue a escribir su candidatura, que presentó a Isabel Pereira, quien estaba al lado de María Corina Machado era Antonieta Mendoza, la madre de Leopoldo López. Bueno, efectivamente, como tú has dicho, yo creo que esa pregunta hay que hacérsela a los directivos de Voluntad Popular. Yo he tenido de Leopoldo, a través de su madre y a través de Lilian, una posición muy clara, muy firme de respaldo. Ambos hemos sufrido persecución, ataques, descalificaciones, amenazas a nuestras familias. Ambos hemos luchado juntos. Yo estoy comprometida con lograr su libertad, la de Daniel Ceballos, la de todos los estudiantes presos, y la libertad de Venezuela. Y desde luego estoy muy sorprendida con esta decisión que ha adoptado ese partido, su partido. María Corina, yo quiero rescatar para nuestra teleaudiencia y porque quiero preguntarte sobre eso, lo que dijo el secretario general del partido Primero Justicia, Julio Borges, cuando se le preguntó sobre todo lo que estaba ocurriendo en torno a la Mesa de la Unidad y a estas decisiones. Y Julio Borges decía lo siguiente:
No se hagan eco de lo que el gobierno quiere sembrar, que es el ruido. Se logró ayer una unidad perfecta, lo que nadie pensaba que se podía lograr. Y nosotros estamos más bien muy orgullosos de que con primarias y acuerdos podamos haber superado todos los obstáculos. ¿De qué unidad perfecta habla Julio Borges cuando nosotros escuchamos, lo que ha pasado en torno a la candidatura que planteaba María Corina Machado? Pero yo creo que es importante asumir el desafío que tenemos por delante. Necesitamos una unidad que no se refleje solo en cargos, en curules y desde luego en algún partido. Lo que vive Venezuela, cuando ya estamos avanzando frente a una crisis humanitaria que se acelera haciendo estragos dolorosísimos y profundos en la sociedad venezolana, esta lucha exige que toda la sociedad se sienta representada. Errores como los cometidos rechazando la postulación de una mujer como Isabel Pereira no es lo que el país espera y necesita en esta hora. Espera y necesita en esta hora. Así que yo creo que este evento doloroso para muchas personas debe servir de aprendizaje para que de cara al proceso electoral no se vuelvan a producir exclusiones. Y en lo que a nosotros respecta, siempre lo he prometido y promovido, y hoy comprometida a lograr que esa unidad sea real, de abajo hacia arriba. Voy a recorrer toda Venezuela. Me están invitando candidatos de distintos partidos, de distintas zonas del país, a que los acompañe, a que los apoye, y ellos saben que cuentan conmigo, porque nosotros tenemos un objetivo superior. Vamos a derrotar este régimen militarista y corrupto que está en el poder. Vamos a concretar una transición a la democracia en paz y vamos a reconstruir nuestro país. Vamos a lograr una Venezuela llena de oportunidades, segura, libre, digna, sin cola, sin escasez, sin muerte. Y nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que construir los mejores equipos donde personas de la sociedad civil como Isabel Pereira y tantos otros que no pensaron involucrarse en la política han tomado esta decisión porque es un momento histórico para Venezuela. Y a eso es lo que yo ahora me dedicaré con aún más fuerza, intensidad todos los días. Así que yo creo que esto ha sido doloroso, ha sido muy doloroso para mí también, para nuestra organización 20, yo creo que para una parte grande de los venezolanos. Obviamente creemos que es una decisión injusta, inconveniente, pero debemos ponernos por encima y entender que es lo que Venezuela necesita, ver hacia adelante y construir. Y a eso es lo que vamos a dedicarnos a partir de este momento. Claro, María Corina, pero hace unos días, cuando fue a inscribir la candidatura, María Corina decía que había sido inhabilitada por el gobierno nacional porque siempre había llamado las cosas por su nombre, porque había defendido el Esequibo cuando el gobierno no lo hacía, porque había dicho desde el comienzo, y se lo había dicho al presidente Chávez, que expropiar era robar, y dio estas razones. Yo tengo que preguntar por qué la inhabilita la propia oposición. Yo me hago la misma pregunta. Yo tengo muy claro por qué lo hace el régimen y efectivamente no tengo duda alguna que el propio señor Diosdado Cabello decidió con toda la arbitrariedad y la fuerza que utilizan al controlar los órganos del poder público, que yo no estaría en la Asamblea Nacional. Por eso yo les decía a los venezolanos, podrán inhabilitar mi nombre, pero no inhabilitarán mi voz. Hoy, con esta decisión de la Mesa de la Unidad, se ha inhabilitado mi voz. Y es algo para lo cual, desde luego, no tengo respuesta. Pero lo que yo sí sé, y te repito, Idania, es lo que vamos a hacer. Y yo acompañaré, y es mi responsabilidad moral, acompañar este proceso unitario, pero eso sí,
alertando y denunciando todas aquellas acciones del lado que sean, que consideremos que son inconvenientes y que afectan o atentan a la victoria del 6 de diciembre. Seré implacable, como lo he sido hasta ahora, denunciando todos los atropellos y las trampas del Consejo Nacional Electoral. Como aprovecho en esta oportunidad para decir que es inaceptable que a estas alturas no se haya aceptado la presencia de observadores internacionales. Voy a insistir, he estado en contacto con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en que la OEA tiene que enviar una misión de observadores que ya deberían estar aquí, y le pido a todos los gobiernos democráticos del hemisferio que insistan firmemente en que este proceso electoral tiene que estar supervisado. Todos sabemos que el régimen está perdido y está dispuesto a hacer cualquier cosa para evitar que la soberanía popular se exprese. Y es por eso que nosotros debemos asegurarnos que no se bloquee nuevamente y no se arrebate la decisión de la inmensa mayoría de los venezolanos. Porque debo decir, yo considero que una parte importante de la comunidad internacional también es corresponsable de este riesgo enorme y el drama que hoy vive en Venezuela, porque durante años alertamos la vocación represiva, totalitaria, la violación de la Constitución, de la Carta Democrática Interamericana y del horror de la destrucción de la calidad de vida y el empobrecimiento del país. Aquí estamos hoy ante un riesgo de una crisis humanitaria que se acelera cada día y que tendría repercusiones para la región. Si queremos garantizar que esta transición a la democracia sea en paz, tienen que haber elecciones limpias y libres. Los venezolanos no vamos a tolerar que una vez más se nos arrebate nuestro deseo y nuestro derecho de decidir nuestro futuro. Una última pregunta. ¿No se cansa, María Corina, de querer hacer política, de trabajar por el país y de encontrar siempre piedras en el camino, de sentir que su trabajo siempre es torpedeado tanto por el gobierno, hombre, como por algunos factores de la propia oposición? Y Dania, la lucha que estamos dando es una lucha ética, una lucha de principios. Es ética y épica. Si yo pudiera transmitirte a ti las muestras de afecto y cariño que he tenido en estos últimos días y que ha tenido Isabel, entenderías que allí está esa fuerza, allí está la energía. Creo que te comenté, pero hace unos meses estaba en una enorme procesión en Barquisimeto y estaba junto a un grupo de sargentos de la Guardia Nacional que estaban protegiendo a la Divina Pastora. Y uno, cuando ya yo me iba con lágrimas en los ojos, me dijo: diputada, júreme, prométeme que no se va a rendir, que no se va a cansar. Y es ese sentimiento que yo he sentido de confianza y de esperanza en los venezolanos, y la confianza que yo tengo en nosotros, en lo que somos capaces de hacer para salvar a Venezuela, y porque sé que tenemos el talento, la fuerza, el conocimiento y el amor por nuestro país para rescatarla y para reconstruirla y para hacerlo pronto. Y estoy convencida que muy, muy pronto veremos resurgir a Venezuela de la ruina, de la devastación moral, y ser nuevamente una nación de esperanza, de luz, y con los brazos abiertos para tantos hermanos que van a venir aquí, a desarrollar sus proyectos de vida. Quiero agradecer a María Corina Machado por habernos acompañado en vivo y directo desde Caracas. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, como siempre.